algo. De antemano quiero iniciar diciéndoles que tenemos una lectura que he escogido. Esa lectura se la he mandado a Dana para que la tenga y se las pueda reenviar a ustedes. Es una lectura, si no estoy mal, como de 4 o 5 páginas y es una síntesis para cerrar técnicamente Platón y pasar a Aristóteles. Entonces ahí en esa lectura lo que se va a analizar son 3 conceptos esenciales. El concepto de democracia, el concepto de saber y el concepto de ciudadanía. Por favor, todos anoten eso. El concepto de democracia, de poder y ciudadanía están en esa lectura que les he enviado. Y el objetivo que tiene la actividad que les quiero proponer es que realicemos la lectura encontrando cuáles son las apreciaciones que tiene tanto Platón como Sócrates y como Aristóteles referente a esos 3 conceptos. Repito, ¿cuáles son los conceptos? Democracia, tenemos el de saber y el de ciudadanía. Entonces, es una lectura que está basada en un libro. El libro se llama La historia del pensamiento político, lo escribe un señor que se llama François Châtelet. Voy a escribirlo por acá para que lo tengan en el chat. François Châtelet, es un francés, y Châtelet lo que nos quiere explicar ahí son los fines filosóficos de estos 3 pensadores en relación a lo que es el concepto de la ciudadanía. Ojo con esto porque estamos en una clase de ética y ustedes saben que la ética es la base esencial de la ciudadanía. Ya lo vieron en Sócrates, ya lo vieron en Platón y lo vamos a ver profundamente más en Aristóteles. Por eso, antes de adentrarnos ya profundamente con la reflexión filosófica de Aristóteles, quiero que analicemos este contexto. ¿Sí se está escuchando bien, Dana? Sí, profe. Dana, listo. Vamos a ver si podemos avanzar en lo que tenía preparado de clase para hoy. Por favor, quiero que me recuerdes en qué habíamos quedado. Aristóteles. Específicamente en qué. Pues toda su como historia, todo lo que debíamos saber sobre aquel filósofo, es su, ¿cómo se llamaría esto? Pues creó Liceo, creo que era, sí, el Liceo. Creo el Liceo. ¿Qué más? Pues nos has contado que él había educado al hijo de Filipo de Macedonia. Alejandro. Y ya, sí, más o menos era eso. Ok. Valentino Olarte. Profe, como tal, ese día tú nos habías dado el nacimiento de la ética y la política. Y ahí encerrado pues todo lo que dijo Dan. Perfecto, muy bien. Listo, entonces vamos a ver si puedo presentarla. Abramos aquí nuestro documento Word para poder presentar la sesión del día de hoy. Entonces démosle aquí ya compartir pantalla. Compartir pantalla. Perfecto, listo. ¿Todos están viendo la pantalla? No, profe, todavía no se muestra nada. Ya. ¿Ya? Está cargando ya. Ahora sí. Sí, profe. Listo, bueno. Pasar a Aristóteles va a tener una reflexión profunda. Es la esencia de la política y de la ciudadanía. Ojo con esto. La ética es la esencia de la política y de la ciudadanía. Eso es para Aristóteles, eso es sagrado. ¿Por qué hablo que es sagrado? Porque, como se los comenté en la clase pasada, la política es mala. La política por naturaleza tiene su base en la imposición, ¿sí? Entonces, ¿qué es la imposición? Es tratar de someter al otro con mis ideas. Y si no es con mis ideas, pues también hay otras herramientas de sometimiento dentro de la política. ¿Cuáles son?
la violencia. Ojo con esto. Y en eso sí quiero ser muy enfático con ustedes. El factor violencia es esencial para este tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Porque resulta que la violencia va a determinar gran parte de lo que va a ser el dominio de Profe, la ¿estás sociedad. mostrando tu pantalla? ¿Cómo? Ya no, ya se restableció otra vez la pantalla. Listo. Entonces, como les digo, la violencia va a ser otra de las maneras de imposición. En las sociedades como las que vivimos nosotros, el poder se ejerce de dos maneras. Ojo con eso. Vamos aquí a colocarlo de esa manera. El poder, que es la base de la política, se ejerce de dos maneras. Por un lado, lo ejerce la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad es técnicamente la posibilidad que tiene la gente de obedecer ¿qué? La ley, ¿sí? Nosotros obedecemos las leyes porque el Estado nos las impone, pero pues, ¿por qué las obedecemos? Porque finalmente es un pacto que hemos hecho a nivel común. Pero cuando la gente no quiere obedecer las leyes, aparece un segundo factor para ejercer el poder y es la violencia. ¿Y quién dijo que el Estado no tiene violencia? Por supuesto que la tiene. Se llama violencia legítima. ¿Y quién es quien tiene la violencia legítima? El ejército. El ejército es la única institución autorizada en cualquier país del mundo para ejercer la violencia legítima, porque están protegiendo, entre comillas, el bienestar de todos, ¿sí? En algunos países funciona, en otros no. Eso hay que dejarlo muy en claro, porque también hemos visto ejemplos en donde llega el ejército y en vez de proteger a la gente lo que hace es maltratarla, lo que hace es extorsionarla o en algunos casos, ¿sí? Jugar con las vidas de la gente. Voy a poner un caso externo, por ejemplo, el caso de Sierra Leona. Sierra Leona es un país bajo el gobierno de Charles Taylor. El ejército lo que hizo fue masacrar a la gente, a los habitantes de Sierra Leona y someterlos a torturas indignantes para que legitimaran el poder de ese presidente que era un dictador, ¿no? Y vimos casos en donde prácticamente cogían a los hombres, llegaban y les extendían las manos técnicamente y le decía que si quería un manga corta o un manga larga y a punta de un machetazo prácticamente le quitaban o la panito o el brazo completo. ¿Sí? Esas son formas en donde vemos que a veces cuando el poder se le sube a la cabeza a los gobernantes terminan dañando el bienestar y la dignidad de la gente. Entonces por eso esto que está aquí, este enunciado primario de que la ética es la esencia de la política y de la ciudadanía es primordial en Aristóteles. ¿Dónde va a estar consagrado eso? En su primera obra importante que es la Ética a Nicómaco. La mejor ética escrita en la filosofía antigua, ¿sí? Cada filósofo escribe una ética, pero en el caso de Aristóteles, yo creo que de todos los filósofos de la antigüedad que van desde el inicio de las civilizaciones hasta el año 492 en la era cristiana, tal vez Aristóteles se barrió con todos los filósofos con las reflexiones que va a dar en este libro. Yo creo que la clase pasada les había cansado de denunciar que la ética de Nicómaco era una propuesta que Aristóteles le daba a la gente con el fin de que ellos entendieran cuáles podían ser los parámetros para regular las relaciones sociales en la antigüedad y cuál es el fin de la ética, porque mucha gente piensa que la ética se asemeja a unos patrones de comportamiento, de cómo nos portamos bien y todo está en orden, ¿sí? Aún más, ustedes son prueba de eso porque en su formación pasada siempre han visto cómo los profesores les inculcaron la visión de unos valores y que esos valores eran ideales y que esos valores había que replicarlos si usted quería ser, entre comillas, una buena persona. Por eso es que Aristóteles va a dar el vuelco a todo. Y antes de dar el vuelco a todo, me gustaría preguntarle a algunas personas del curso. Por ejemplo, quisiera preguntarle a la señorita González. Señorita González, para usted, ¿qué es la ética? Señorita González. ¿Yo o la otra González? La que dijo yo. O sea, yo. Sí, usted. Para mí, ¿qué es la ética, sí? Sí, claro.
Pues la ética son como algunos comportamientos, pues para mí, son como comportamientos que tienen las personas, no sé, algo así para mí, como unas disciplinas que tienen las personas. Ok, perfecto. Dana Guevara, cuénteme, ¿qué es la ética? Uy, profe. Yo me acuerdo que tú habías dicho esto en la primera clase, pero no me acuerdo. Yo Bueno, diría que es como algún tipo de hábito que crea una persona para no sé, o sea, tipos de hábitos, de comportamientos que se repiten y repiten y repiten. y es una pregunta interesante entonces. ¿La ética es lo mismo que la moral? Cuénteme, señorita Silva, ¿la ética es lo mismo que la moral? Pues, profe, a ver, la ética es igual que la moral. Pues yo creo que, o sea, es como, tiene parte, pero sí, sí es lo mismo, No, ética y moral. ahí está la gran confusión. Todo el mundo asocia que la ética y lo moral es lo mismo. Y antes de entrar a Aristóteles tenemos que aclarar ese dilema. Lo primero que vamos a decir es que la palabra ética y moral provienen de un prefijo griego que se llama ethos. ¿Qué quiere decir la palabra ethos? Costumbres y acción Muy humana. Eso no. bien. Costumbres y acciones humanas. Entonces, tanto la ética como la moral sí tienen algo similar, Manuela, y es que analizan las costumbres y las acciones humanas. Solo que hay una cuestión interesante, que mientras la moral cataloga las costumbres y acciones humanas como buenas y malas, la ética las analiza pensando en un bien común. O con eso. Una cosa es decir, esto es bueno, ¿sí? Y ahí hay un problema. Por ejemplo, lo que puede ser bueno para Manuela puede ser totalmente malo para Ana, ¿sí? Porque la visión del bien es subjetivo, ¿sí? No es lo mismo que ve bueno el cristianismo como lo que ve el islam. Les pongo este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si usted mira el cristianismo está basado en una visión monógama, que es monógama, o sea, que usted solo puede tener una mujer en su vida, ¿sí? Está basado en la fidelidad. Mientras que si usted se va al mundo árabe, al islam, allá existe la poligamia, ¿no? Entonces la poligamia es que el hombre puede tener todas las mujeres que él pueda mantener, ¿sí? Por eso usted ve un árabe casado hasta con 20, 30 señoras, ¿sí? Y eso es bueno para el mundo árabe, pero para nosotros eso es malo. Uno dice, uy, esto no va con nuestros valores. Entonces, eso es un ejemplo de una visión moral, ¿sí? Entonces, lo que puede ser bueno para mí puede ser totalmente malo para el otro. Y eso es la moral. La moral analiza las acciones como buenas y como malas según los patrones culturales de un grupo, de un individuo o de una institución. Entonces les pongo un ejemplo. La familia de Manuela da determinados valores, pero pueden ser totalmente diferentes a los que dio mi familia, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con las iglesias. Entonces ella es cristiana, habrá otro judío, los valores serán totalmente distintos, las visiones de bien y mal serán totalmente distintas. Entonces ahí hay un problema, que la moral es, llamémoslo así, muy sesgada, muy objetiva. Mientras que la ética sí habla del bien común, o sea, habla de todos. Yo no puedo decir como administrador de la ética, yo creo que esto es bueno. No, yo tengo que estar seguro que eso que elijo que es bueno beneficia a todos. Así me caigan bien o no me caigan bien.
Y eso es un dilema ético muy profundo que se debe tener. Entonces, Aristóteles por eso decía que el fin, óigase bien, de la ética, el fin de la ética es el bienestar común. El fin de la ética es el bienestar común. Y voy a adelantar algo que van a encontrar ustedes en el transcurso de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles dice que la única forma de garantizar el bienestar común es por medio de la justicia. Ojo con eso, es por medio de la justicia, porque la justicia debe garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de alcanzar un bien común, y ese bien común debe llevarnos a una palabra, a la felicidad. Ojo con eso. Ese bien común nos debe llevar a lo que él define como la felicidad. Y miren que este tema cae como anillo al dedo a la crisis ética. Ojo con esto, esto es una crisis ética lo que está viviendo el país. Y lo vamos a hablar en el término netamente racional, porque la ética demanda que los seres humanos seamos racionales. Pero yo creo que todos ustedes en el transcurso de estos días han visto todo lo que ha pasado en el país en la última semana, ¿sí? En donde prácticamente hemos visto cómo algunos sectores de la política, ¿sí? Atacan a otros sectores de la política. Y detrás de ese ataque y detrás de esa lucha, ¿sí? Hay un problema. Y es que están prácticamente volcando totalmente las instituciones para que las instituciones adopten una visión moral y no una visión ética. Ojo con esto. Para que las instituciones adopten una visión moral y no una visión ética como la deben tener. Creo que también hemos sido conscientes de ver cómo estas instituciones, ¿sí?, tratan de defender un ideal ético, pero también vemos las presiones morales a que el ideal ético se destruya. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, porque eso es lo que está pasando realmente en el país. La gente no está entendiendo por educación que hay que defender es una visión ética, y se está defendiendo es una visión moral. Y la visión moral nos puede traer graves consecuencias. Y es algo a lo que no podemos ser ajenos. Entonces, en ese orden de ideas, a mí sí me gustaría de pronto que ustedes me dijeran por qué razón en estos momentos en Colombia hay que defender una visión ética, ¿sí? Como la propone Aristóteles, una ética que piense en el bienestar de todos, que sea regulada por la entidad suprema que es la justicia, y que la justicia es la única que puede garantizar que dentro del concepto de bienestar común todos tengamos felicidad. Le quiero hacer esa pregunta a ustedes y que me la respondan, por favor. ¿Quién me la responde? Quiero intentarlo. Bueno, Isabela, te escucho. entonces, diría que porque en este momento las personas que están pues, defendiendo como su moral tienen intereses que están afectando como a la población más vulnerable y que la han afectado por muchísimos, muchísimos años. Entonces, si se le hace caso a esas personas que lo tienen todo y que pues casi por la misma situación de que están manipulando a pues al organismo judicial, pues no les caería tanto el peso de la ley y pues se quedarían como impunes. Entonces, que sigan y sigan haciendo esto, pues el pueblo y las personas más vulnerables son las afectadas. Y pues, a nosotros siento que no nos, pues sí nos toca, pero no tan duro como a la gente que en serio vivió, no sé, el conflicto o que pues está pasando hambre y cosas así. Entonces, por eso yo lo vería que hay que defender la ética y no la moral en este momento. Miren, tal vez ustedes eran muy... No, ustedes no habían nacido. Pregúntenle a sus padres. Este país tuvo una crisis profunda en 1989. Si no le preguntan a los papás, pregúntenle a sus abuelos. Tanto ellos como sus abuelos deben saber de qué me estoy refiriendo. El país vivió una crisis profunda, y es que el Estado se vio corrompido e invadido por sectores que querían destruir la ética social del Estado. ¿Dónde está la ética social del Estado, niñas? La ética social del Estado está en algo que se llama la Constitución. La Constitución, ¿sí? Aristóteles decía que era la ley, pero pues la ley ha evolucionado y hoy en Colombia se llama la Constitución. Entonces,
En ese año, en el 89, estaba rigiendo una constitución que era la de 1886, una de las constituciones que más había durado en la historia de Colombia. Duró aproximadamente 100 y pico de años, ¿sí? Y resulta que vimos cómo la mafia y algunos sectores en los años 80 habían invadido la política, habían invadido la justicia, y el Estado se estaba derrumbando, la ética ya no existía, la gente tenía miedo, hay que decirlo, o sea, en los 80 la gente tenía miedo, un miedo profundo, ¿sí? Y la gente en esa época, en los años 90, los estudiantes sobre todo, se movilizaron y crearon el movimiento de la séptima papeleta, donde dijeron, ya estamos cansados de ver este país como se está destruyendo, entonces tenemos que construir un nuevo país, tenemos que construir un nuevo escenario constitucional. Y crearon la famosa Asamblea Nacional Constituyente del año 91. Y se creó una constitución que ante el mundo, óigase bien, es catalogada como una de las mejores en la definición de un Estado social de derecho, ¿sí? Creo que ustedes están viendo todo eso en estos momentos en la historia de Colombia, ¿sí? Y ustedes deben saber muy bien que esta Constitución defiende muchos derechos de la gente. Y que si los derechos son violentados, existe un elemento fundamental como la tutela, como el derecho de petición, como la acción popular, como la acción de grupos, ¿sí? Cosas que permiten que nos defendamos, ¿sí? ¿Y quiénes son los que garantizan ese derecho independientemente de cualquier posición política? La justicia, ¿sí? Entonces, debemos pensar en el bienestar de todos, no en los intereses particulares, porque cuando se pide los intereses particulares, no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de una plutocracia, ¿sí? Y la plutocracia es en esos gobiernos en donde se gobierna para los intereses de unas personas, donde la clase por excelencia es la oligarquía, y pues creo que todos tenemos la esperanza de que en Colombia sea democrática. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que hablar de una reflexión de carácter ético, ¿sí? Hoy tenemos un dilema social gravísimo, gravísimo, porque ni siquiera se está respetando la autonomía de algo que se llaman los poderes. Manuela, cuénteme usted una cosa, ¿cuántos poderes existen en Colombia? Yo, Manuela. O ¿puedo? bueno, ¿quién tiene la respuesta? 3. 3, ¿cuáles son? Legislativo, judicial y ejecutivo. Muy bien. ¿Y qué caracteriza a los poderes, Dana, según lo que conoces tú? Que son totalmente independientes cada uno. ¿Y qué O sea, más? se rigen por sí solos y pues también tienen como su función específica. Pues el ejecutivo como que gobiernas toda la parte gobernativa, la legislativa es como la que hace las leyes y la judicial es la que juzga. Y ya. Supremamente bien. Y eso te lo complemento, se llama el sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada poder, al ser autónomo, ¿qué pasa? Controla al otro, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, soy el ejecutivo y me excedo en mis funciones, ¿quién me va a controlar a mí? El legislativo. Y si el legislativo se excede en las funciones, ¿quién va a controlar? El aparato judicial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo empiezo técnicamente a dañar la armonía del sistema de pesos y contrapesos, se cae la democracia. Se cae la democracia. Y por eso es que el texto que ustedes van a leer no nos va a hablar propiamente de los poderes, porque los poderes no se inventaron en Grecia. Eso hay que dejarlo claro. Los poderes se los inventó un francés que se llama el Barón de Montesquieu, ¿sí? Y Montesquieu, en un libro que se llama El espíritu de las leyes, hablaba de esos poderes, pero sus bases están en Grecia. Porque para los griegos, la ley es la ley. De ahí viene una frase dura que repetía mucho el general Francisco de Paula Santander. La ley es dura, pero la ley es la ley. Entonces hay que respetarla. Si yo me veo afectado por la ley, no me gusta la ley, entonces yo digo, ay, no hay que cambiar la ley, pues discúlpeme, o sea, eso es como jodido. Mire, les voy a poner este ejemplo, es como si de pronto Dana se peleó con Isabela, ¿sí? Entonces se pelearon muy fuerte, y entonces yo como administrador de las leyes del manual de convivencia del colegio digo, Dana, usted está sancionada y tiene que ir 5 días sancionada. Y entonces a Dana no le gusta la ley, entonces dice, no, ¿cómo así? Es que esa ley está mal hecha, hay que cambiar la ley. Ojo, no se puede, porque la ley es un pacto social. Eso lo decía un filósofo también que se llama Rousseau. Rousseau tiene un libro muy famoso que se llama El contrato social.
Y en el contrato social ruso decía, la ley es el resultado de un pacto que viene desde Grecia, desde Solón y Dracón, donde ellos, para dejar de pelear, dijeron, creémonos unas reglas de juego para no estar peleando y irnos a guerra. Eso se llamó la ley. Entonces, la ley es la garantía de la justicia. Y la justicia para Aristóteles es la garantía del bienestar común. Entonces, cuando nosotros, por intereses morales y particulares, queremos cambiar la ley, estamos alejándonos del bien de todos. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque cuando usted piensa en el interés suyo por encima del de los demás, se acaba el concepto de la democracia. La democracia, para Aristóteles, para Sócrates y para Platón, se define como el demócratos, el poder del pueblo. Y si el pueblo somos todos, y ya decidimos en el 91 qué es lo que nos debe gobernar a nosotros, entonces debemos hacerlo respetar para que exista el concepto de bienestar y de felicidad. Ya me parece que eso es supremamente importante. ¿Qué quiero que entiendan? Ya dejé de compartir la pantalla. ¿Qué quiero que entiendan? Que para este filósofo, la justicia va a determinar que encontremos algo que él llama eudaimonía. Lo voy a escribir en el chat. Eudaimonía. ¿Y qué es la eudaimonía? La palabra eudaimonía viene de dos palabras griegas. Eu, el prefijo eu, que quiere decir buen, daimon, demonio. Decía que el ser humano debía encontrar un buen demonio que es el que los lleve a la felicidad. Pero para encontrar ese buen demonio que puede llevar al hombre a la felicidad, el hombre debe aprender a distinguir sus virtudes. Y él nos habla de dos virtudes específicas. Nos va a hablar de lo que se denominan las virtudes éticas y las dianoéticas. Ojo con eso. Las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas, ¿sí? Unas van relacionadas con las acciones humanas y las otras van relacionadas con el pensamiento del ser humano. Porque el ser humano no solo hace cosas, primero las piensa. Entonces, por eso debe existir un equilibrio entre las virtudes que van al pensamiento y las virtudes que van a los actos humanos. ¿Sí? ¿Sí se ha escuchado bien la clase, niñas? ¿Sí se ha escuchado bien? Sí, profe, Sí, profe. Profe, súper bien. Señor. Bueno, es que la sacamos. Bueno, la sacaste. Bueno. Entonces, como les digo, este tema sí lo vamos a explicar bien en la próxima clase, virtudes éticas y dianoéticas. Quería empezar, era por ese primer concepto, solo con el ejemplo contemporáneo, porque no me gusta solo quedarme con un ejemplo coyuntural, lo tomé porque es algo que está pasando y que está dando mucho de qué hablar. Y antes de sentar cualquier posición, porque me ha pasado en otros escenarios y también quiero frenar eso, antes de sentar cualquier posición frente a lo que está sucediendo en el país, siempre he aconsejado que es importante leer y conocer, ¿sí? Entonces, en este caso, si alguien va no a opinar, sino a argumentar, porque ya en esta clase no podemos opinar, ya saben que aquí no nos gusta la doxa, aquí nos gusta la episteme. Si usted va a argumentar, es importante conocer. Y a mí hay algo que sí, digamos, me ha causado mucha curiosidad, ¿sí? Frente a ese tema que está rondando hoy a la sociedad colombiana, y es que la gente opina mucho. La gente opina y se deja llevar por la emoción y por la euforia, ¿sí? Se deja llevar por el mundo sensible. Y ojo, creo que nosotros debemos estar en el mundo inteligible, en el mundo de la razón. De ahí es donde tenemos que ahondar y buscar realmente respuestas. Nosotros mismos no tenemos que escuchar los medios influencian mucho, ¿sí? Y yo creo que algo que deja la filosofía es que uno debe aprender a pensar por sí mismo. Decía Kant, sapere aude. ¿Qué quiere decir esa palabra en latín para nuestro idioma? El sapere aude, pues se los voy a escribir por acá. Sapere aude. Quiere decir, atrévete a pensar. Y eso es lo que le falta a Colombia, atreverse a pensar. Profe, qué pena, es que no estás compartiendo pantalla. No, lo estoy escribiendo por el chat.
¿Sí me escuchaste, Catherine? Sí, profe. Entonces, es atreverse a pensar, eso lo decía Kant. Entonces, en este caso, sí es importante conocer muchas bases, porque detrás de todo esto, miren, les voy a decir una cosa, yo sí tengo un miedo profundo, ¿sí? Que detrás de toda esta conmoción que se está generando en el Estado se toque tal vez lo más bonito que ha tenido nuestro país, que sin lugar a dudas, y yo creo que sus padres lo comparten, y yo creo que también sus familias, y es el pacto del 91, la constitución del 91 es sagrada, ¿sí? Imagínense donde no existiera la tutela, de todas esas cosas, o sea, sería fatal. Entonces uno debe tener mucho cuidado de dejarse llevar por la euforia, porque puede afectar mucho los pactos sociales que han tejido la democracia desde la época de Aristóteles a hoy. Entonces, retomamos para ir concluyendo este escenario. Lo primero es que reflexionemos sobre qué es el bienestar común. Entonces, cuando Aristóteles nos va a hablar del bienestar común, nos va a hablar de aquello que beneficia a todos. Y va a decir algo importante. ¿Quién administra el poder? Ojo con esto. La justicia y la ética debe garantizar a todos el mismo acceso a los derechos. Ojo con esto. Quien administra el poder, la justicia, la ética, debe garantizar a todos el mismo acceso a los derechos, ¿sí? Eso es lo que garantiza que exista, ¿qué? No solo el concepto de justicia, sino el concepto de dignidad en un territorio, en una población. Y miren que eso es injusto en un país como este, porque eso no existe. Y no existe es precisamente porque algunos sectores, ¿sí? No quieren administrar el país con ética, ¿sí? Y eso no va solo para los de la derecha o para los de la izquierda. Eso le ha caído a ambos lados cuando les ha tocado gobernar, y creo que ahí es donde hemos fallado por no tener una visión ética dentro del Estado, ¿sí? Cada gobernante se ha parado a gobernar desde sus intereses. Por algo es que este país es catalogado como un país en el que durante 200 años han gobernado oligarcas que gobiernan es para ellos. Entonces, ahí es donde tenemos realmente una falla. Miren que yo, por ejemplo, ayer preparando esta clase estaba muy triste porque no sé si ustedes vieron lo que le pasó a unos pobres niños en Nariño, ¿sí? Unos niños que eran como ustedes, casi algunos de su edad, que no tienen el acceso a un computador como muchos de ustedes sí lo tienen, y al internet, y pues les tocó ir a llevar su trabajo hecho a mano al colegio. Y yendo camino al colegio, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero fueron víctimas de un cruel asesinato, ¿sí? Por parte, no se sabe aún de quién, si fueron disidencias, si fueron los paramilitares. Es una zona muy tensionante porque hay muchos actores, pero el punto es que murieron y que el Estado, dice en la Constitución algo curioso, dice la educación debe ser un derecho en dignidad para todos los ciudadanos, ¿sí? Y si usted mira el país, eso no es así, ¿sí? Y es precisamente porque por todo ese trasfondo de corrupción que mueve el Estado. Un Estado corrupto es un Estado sin justicia, y tristemente eso es lo que pasa acá. Entonces, por eso Aristóteles dice, ojo, el Estado, que es quien administra el poder, la justicia y la ética, debe garantizar el acceso de los derechos a todos para que exista el concepto de democracia. Si esa vaina no funciona así, pues nos llevó el que los trajo, dicen los abuelos de uno. Pero entonces por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa a nivel social, porque si esos dramas sociales existen como el que les comento, es por culpa del fenómeno de la corrupción, que va en contra de todo concepto ético, ¿sí? La ética por eso es muy importante, porque mire todo lo que trama la ética. Si este país fuera justo, tendríamos cobertura perfecta para todos los jóvenes del país, para que tuvieran instalaciones dignas, acceso dignos, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con esa primera introducción. No sé, antes de terminar, quiero escuchar impresiones. ¿Sí les gustó o no les gustó en este último minuto? La verdad, profe, es que es un tema pues bastante interesante y creo que fue como, esto lo va a relacionar como con,
O sea, que si todo esto lo metiéramos en el gobierno ahorita, yo creo que todas las cosas serían como muy diferentes. Así es, así es. Tienes toda la razón. Pues espero que de verdad les haya gustado. Se nos ha acabado el tiempo. Por favor, lean la lectura que les he mandado con Dana y con base en eso vamos a hacer un debate profundo en la próxima sesión del cual voy a sacar una nota. Entonces yo creo que por el momento dejamos así. Dana, muchísimas gracias de verdad por ayudarme hoy en las comunicaciones. Te debo una gigante. Y bueno, vamos para adelante. Vale, profe, gracias a ti. Bueno, profe, después nos vemos. Bueno, profe, cuídate.